Vamos al lío con el tema de la posible censura en redes sociales en la Unión Europea. Yo os avisé, solo digo ese titular, yo os avisé. A mediados de julio se ha estado hablando bastante de posible censura en la Unión Europea, concretamente en las redes sociales, y la verdad es que no es para menos. Lo que ha pasado es que el lunes 10 de julio, el comisario del Interior, Thierry Breton, el francés, dijo que si las grandes plataformas no eliminan rápidamente los contenidos considerados como problemáticos, podrían llegar a ser prohibidas en toda la Unión Europea. Si no has seguido este asunto aquí en mi canal, que lo hemos cubierto largo y tendido desde mayo del año pasado, desde mayo de 2022, probablemente estos titulares, estas palabras te dejen bastante en shock. Y es normal, ojo, porque son palabras duras, pero es cierto que venimos hablando de esta posibilidad desde hace muchísimo tiempo. Así que vamos a explicar qué está pasando, porque a lo mejor a partir de agosto, a partir del 25 de agosto de este año, podrían comenzar a haber casos de censura, polémicas en redes sociales por esto en la Unión Europea. A ver, la movida concretamente de julio, y ahora explicamos lo que va más allá de julio, ha comenzado porque a raíz de las protestas y las consecuentes revueltas que se han producido en Francia, Emmanuel Macron, el presidente francés, estuvo hablando de que bueno, pues estaba considerando a lo mejor restringir, capar de alguna manera el acceso a las redes sociales para luchar contra los disturbios. Es decir, que no sea tan fácil organizar protestas, revueltas, que no sea tan fácil ese efecto llamada, según dicen, de oye, se está liando en tal plaza, vamos para allá y quemamos algo, ¿vale? Eso era un poco la idea de restringir, que no se ha llegado a aplicar, por lo que he leído, pero era la idea que tenían. O también os digo, esto es algo que se ha hecho, por ejemplo, en otros lugares del mundo, como en China o Turquía, que creo que no son precisamente muy buenos ejemplos de libertades democráticas, las cosas como son. Pero bueno, la cosa es que ahí no quedó el asunto, porque Thierry Breton, que es el comisario, persona que trabaja en la Comisión Europea para Asuntos de Interior, en una entrevista el 10 de julio dijo que a partir de agosto estos deseos de Macron de restringir el acceso a las redes sociales se podría llevar a cabo sin problema en la Unión Europea. ¿Por qué motivo? Es decir, ¿en qué momento la Unión Europea nos va a imponer la censura, va a llegar y sin saber nosotros nada nos va a quitar la libertad? El motivo por el que la Unión Europea va a poder hacer esto, en principio, es porque entrará en vigor el 25 de agosto la Ley de Servicios Digitales, que es más conocida en inglés por su acrónimo DSA. Así que diremos DSA a partir de ahora. Entonces, todo este tema realmente ya lo tenéis resumido en mi canal principal, en varios vídeos de mi canal secundario, así que no me voy a extender mucho. Vamos a la idea principal, a la idea básica de qué supone la DSA, la Ley de Servicios Digitales. Básicamente, como os decía, la DSA, a partir del 25 de agosto de este año, va a obligar a las grandes plataformas en línea a moderar su contenido mucho más rápidamente y a tener que retirar los que sean considerados como ilegales. Karim, ¿qué son considerados como ilegales los contenidos? Esto es muy abierto. Cierto, y esto ya es un primer problema. Pero en su momento se definieron como contenidos ilegales, y leo tal cual, aquellos que infrinjan temas de copyright o que puedan tener efectos negativos, ojo a esto, en procesos democráticos, seguridad pública, violencia de género o en la salud física y psicológica de la gente. Pero vaya, que yo creo que por mucho que especifiquen estos temas, es cierto que cuando hablamos de retirar un contenido, en muchas ocasiones puede ser polémico, porque ¿dónde está el límite de que realmente sea un contenido censurable y considerado como ilegal? O sea, a no ser que sea un contenido donde hay una amenaza de muerte, donde hay una decapitación o algo así, pues evidentemente hay ciertos casos que son muy grises, no son blancos o negros. Entonces, con esta información de la DSA clara, que ya estamos un poquito más situados de dónde nace este poder de la Unión Europea, que de nuevo fue algo que se aprobó en verano de 2022 por el Parlamento Europeo, negoció con el Consejo de la Unión Europea, donde están los Estados miembros representados, y la Comisión finalmente lo ejecutó, ¿vale? Pues la cosa es que con esto claro, Breton, según él, tal cual dice que cuando hay contenidos de incitación al odio o contenidos que llaman, por ejemplo, a una revuelta y que también llaman a matar y quemar autos, se pedirá a las plataformas que eliminen el contenido de inmediato. Y si no lo hacen, ¿qué pasará? Pues evidentemente serán multados con hasta el 6% de sus ingresos globales. No de los ingresos en la Unión Europea, ingresos globales. O sea, estamos hablando de un pastizal independientemente de la gran plataforma de la que hablemos online. Y si persisten las multas, aquí está el ostión brutal, y es que básicamente la Unión Europea podrá llegar a prohibir que las plataformas digitales, la que la esté liando en cuestión, pueda operar en toda la Unión Europea. O sea, literalmente echarla. Un Brexit, pero echándolo, la Unión Europea. Esto es algo de nuevo que se aprobó en verano de 2022. No pilla para nada de sorpresa a las grandes plataformas, aunque eso no quita que se hayan quejado. Y, de nuevo, son las únicas afectadas por esta ley de servicios digitales por la DSA. Solo las grandes plataformas. Ejemplo, Amazon, Google, Twitter,
Meta, es decir, Facebook, WhatsApp, por ejemplo, no sé cuál más, Instagram, TikTok y demás, ¿vale? Snapchat, este tipo de plataformas. En total son como unas 30. Por tanto, lo que sucederá a partir del 25 de agosto es que todas estas grandes plataformas deberían tener ya un sistema bien desarrollado para eliminar este tipo de contenidos ilegales lo más rápido posible, y el peligro de esto es que pues puede que tengamos problemas, porque al final Bretón siempre concluye con el mensaje de que las redes sociales no están haciendo lo suficiente. Pero claro, esto puede suponer que haya casos de posible censura en la Unión Europea si protestas como las que está habiendo en Francia, revueltas como esas, de golpe son vetadas en las redes sociales porque se consideren que perjudican a la seguridad pública o algún proceso democrático. Es decir, mi pregunta con esto, bueno, tengo muchas preguntas, pero si ocurre un asalto al Capitolio, pero en alguna ciudad europea, de la Unión Europea al menos, ¿eso sería censurado en redes sociales porque puede ser considerado como efecto llamada, como peligro para la seguridad pública o algún proceso democrático? Es decir, si de golpe hay un movimiento protesta contra un gobierno y hay un disturbio puntual, que suele pasar con mucha frecuencia, los disturbios en alguna protesta, aunque sea muy pacífica, ¿en qué momento se va a decir que se elimine un contenido de una protesta en redes y en qué momento no? Es decir, la polémica está servida, evidentemente, y va a haber casos en los cuales no estaremos de acuerdo porque se censure un tema y en otros sí, pero ya digo, la polémica va a estar ahí porque nunca llueve a gusto de todos y habrá gente que considere que hay que censurar algunas cosas y entonces si se hace, pedirá por qué lo otro no se censura. O sea, esto es bastante problemático, la verdad. Y más aún cuando se quiere que los contenidos se eliminen lo más rápido posible, de inmediato. Es decir, no es que, bueno, está ahí el contenido, dejadlo publicado y ya se verá si se borra o no. No, el contenido se borra y luego en todo caso se discutirá y tú reclámalo, pero claro, si estás haciendo una protesta por algo y se quita, da igual que reclames para dentro de un año o incluso una semana, a lo mejor la protesta era ese día y ya está. Entonces, bueno, esto evidentemente es un tema muy abierto que no tiene fin, pero también os digo que yo no suelo ser pesimista o negativo con estos temas, sobre todo porque al final tenemos herramientas en la Unión Europea para revertir una ley, para protestar si algo se aplica de manera incorrecta y para seguir ejerciendo nuestro derecho de decir, oye, no estamos contentos con esto, puede ser un caso de censura y elevarlo a la justicia de la Unión Europea, o hablar con eurodiputados para que, oye, cambien cosas, o protestar a nivel nacional para que los dirigentes nacionales cambien su opinión sobre este tema o intenten modificar algo. Siempre hay vías, por eso no soy pesimista o negativo, a pesar de creer fuertemente que van a surgir inevitablemente casos polémicos de censura cuando surjan revueltas, protestas ante un gobierno y demás. Pero lo que sí que suelo ser yo es una persona muy alerta ante todo este tipo de casos, porque luego pensamos que esto lo ha impuesto la Comisión Europea y no se ha negociado ni por eurodiputados ni por los países, y sí se ha hecho. Otra cosa es que no nos guste, ¿vale? Pero las dos cosas son ciertas. Se ha negociado y no nos gusta. Es la realidad que tenemos y evidentemente cuanto más conozcamos la realidad que tenemos, mejor nos podremos quejar, mejor podremos apuntar a quién tenemos que hacer que cambie su opinión o quién ha sido el culpable, si lo vemos así, de que una ley se aplique de manera que no nos gusta, para entonces cambiarlo. Y no decir, no, la Unión Europea, no, la Comisión Europea creó una propuesta que el Parlamento y el Consejo decidieron aprobar, aceptar, y a lo mejor se aplica de manera que no esperábamos. Entonces, o que no queríamos, pero bueno, o que sí esperábamos y nos sigue pareciendo mal. O sea, es que todos los casos son legítimos, evidentemente. Pero bueno, lo que sí que tenéis que hacer es seguir este canal, porque yo aquí seguiré cubriendo cualquier cosa que pase de la UE en este sentido y en muchos otros, evidentemente. Así que suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.